¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme. Mi casa, como siempre le digo, es su casa. Esta noche vamos a estar hablando de dos temas sumamente particulares los dos. Son temas que atañen a Guatemala y a Nicaragua. Nicaragua y Guatemala. Vamos a iniciar con Guatemala, por supuesto, pero vamos a estar hablando de lo que ocurre en Nicaragua con el régimen Ortega Murillo. ¿Por qué los dos temas son tan particulares? A ver, en Guatemala estamos hablando de la poderosa vicepresidenta Kamala Harris, que prácticamente ha sido encargada para luchar contra la corrupción en Latinoamérica. ¿Por qué? Bueno, porque esto, además de que le cuesta mucho dinero a los Estados Unidos, por supuesto, en todos los apoyos, las ayudas, pues es necesario hacerlo y es uno de los motivos o de las causales que pues empujan a la gente, a muchos de ellos, a irse de su país y tratar de llegar a los Estados Unidos. Entonces es un tema de mucho interés para el gobierno estadounidense. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Usted ya ha visto los reportes de esta reunión virtual que se tuvo por parte de la vicepresidenta Kamala Harris con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. Perfecto. Y habrá una visita próxima de Kamala Harris precisamente a Guatemala. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo que exiliadas o asiladas, incluso asilada política, por ejemplo, se reúne con Kamala Harris? Asilada política, le estoy hablando de una guatemalteca, le estoy hablando de una exfiscal, le estoy hablando de Telma Aldana, ¿no? Entre otras más. Pero Telma será mi invitado hoy en la noche. Ahora, ¿por qué es tan particular? Bueno, Telma Aldana fue fiscal, ¿no? Fue pieza clave, fundamental para investigaciones como el caso de La Línea, para que terminaran tras las rejas el expresidente Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Pero después a Telma Aldana, desde la Fiscalía de Consuelo Porras, se le acusa, se le persigue, ¿correcto? Y sale Telma de Guatemala, llega a los Estados Unidos. Claro, esto fue además en el proceso electoral, cuando ella decide participar, ¿no? Para buscar la presidencia. Entonces sale del país. Ella niega todas las acusaciones, sale del país, hay una orden de arresto en su contra, tratan de poner una alerta roja en Interpol y Estados Unidos la asila. Es una asilada política. Entonces, muy inteligentemente, Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, no solamente está escuchando lo que tiene que decir el status quo, no lo que tenga que decir el doctor Yamatei y la Fiscalía de Porras. No. Está escuchando a los que hoy salieron del país y se acusan como perseguidos políticos por temas de corrupción. Yo fuera el presidente Yamatei, estaría temblando. Yo fuera Consuelo Porras, estaría temblando. Porque aquí, y afortunadamente lo digo, se están escuchando las dos caras de la moneda. Parece que la vicepresidenta Kamala Harris, por primera vez, no va a dejar piedras sin voltear, ¿eh? Este es el inicio, y es con Guatemala. ¿Y qué información está obteniendo Kamala Harris de estas mujeres que hoy se reunieron con ella, de todo lo que pasaba y lo que sigue pasando en el país y las causas por las cuales tuvieron que salir? Porque no es cualquier cosa, no es que esté hablando con cualquier vecino, ¿no? Está hablando con un exfiscal. Está hablando con alguien que sabe los manejes que hay ahí. Así que si hay algo que perseguir, pues yo creo que hay que irlo ventilando, ¿no? Digo, por lo menos para salvar cara. Porque estoy casi seguro que si hay algo que ventilar, lo hará Estados Unidos. Ya hay sanciones contra exfuncionarios y funcionarios guatemaltecos por temas de corrupción. Esa es la muestra. Y lo de Nicaragua, mire, lo de Nicaragua, vamos a hablarlo más adelante, tiene que ver, por supuesto, con la aniquilación o el intento de aniquilación de la oposición por parte del régimen Ortega Murillo de la forma más ridícula y más absurda
y más increíble. Y más increíble. Ese es el segundo tema del que estaremos hablando, pero vamos a iniciar, si le parece, con Guatemala. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclutelma o hashtag Conclutelma. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando, Conclutelma. Esa es la etiqueta, el hashtag. Sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, Conclutelma, la etiqueta. Es lo que yo le decía, es la corrupción, es un problema sistémico de América Latina. Estados Unidos, esta administración, la de Biden, se ha propuesto combatirlo. ¿Por qué? Por todas las causas que le había dicho, el tema de inmigración, sobre todo en el Triángulo Norte, ¿no? Yo estaría yo le digo algo, yo estaría muy preocupado, ¿no? Por los temas de corrupción, si fuera político guatemalteco, hondureño o incluso salvadoreño. Incluso salvadoreño. Porque aquí no nada más el tema migratorio, aquí hay plata, aquí hay mucha plata, aquí hay muchas ayudas por parte de los Estados Unidos. Y no van a seguir tirando el dinero a la basura, ¿no? O se limpia la casa o se acaba también la plata. El presidente Joe Biden le dio esta difícil tarea a la vicepresidenta Kamala Harris, quien se ha reunido con una gran cantidad de expertos regionales, tanto tras bastidores como en público. Este miércoles le tocó el turno a expertos judiciales guatemaltecos, personas que, ya le decía yo, han pasado la vida luchando por la justicia en Guatemala y contra la corrupción, que saben perfectamente, conocen perfectamente el entramado guatemalteco. Y bueno, a veces como consecuencia, ya se lo decía, se han visto obligados a dejar el país. Se acusan perseguidos, precisamente por su combate contra la corrupción. La vicepresidenta quiso escucharlos como preparación para ese viaje que va a hacer a Guatemala en junio. ¿De qué se habló? ¿Quiénes estaban? Bueno, vamos con nuestra querida Yone Molinares, que está en Washington en vivo con toda la información. Yone, como siempre me da muchísimo gusto saludarte. Una interesantísima reunión por muchas de las cosas que ya explicaba, pero además figuras muy sobresalientes en cuanto al tema de la lucha contra la corrupción en Guatemala, que bueno, pues ahora están acá en los Estados Unidos. Yone, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Y mira, ese es básicamente, primero que todo, mi casa también es tu casa. Pero además, ya en el tema de Kamala Harris es interesante porque ella realmente le ha puesto mucha atención a todo lo que está ocurriendo. Se ha reunido con la diáspora, se ha reunido con empresarios, está buscando obviamente el trabajo ya directo con políticos en Guatemala. Todo esto en el marco de la visita de Harris próximamente a Guatemala y a México. Pero mira, el asunto va un poco más allá. Es cómo hacer la estrategia para evitar entonces que ya como ha ocurrido en el pasado, esas asistencias terminen en manos de políticos corruptos, el dinero se pierda y no llegue a la gente donde tiene que llegar. Como el dinero no llega, como no se crean programas especiales, como no hay ayudas, digamos, para que la gente pueda crear empresa en sus pueblos, en sus aldeas, la gente termina pues desilusionada y termina saliendo del país. Entonces, la cuenta del milenio, el trabajo de la iniciativa Mérida, dineros específicos para el Centroamérica, todo eso ha hecho mella en una muy pequeña proporción. Entonces, lo que está ocurriendo ahora junto con Kamala Harris es que ellos están trabajando junto con el Congreso y de hecho esta misma semana la congresista Norma Torres, que es además la única centroamericana en el Congreso de los Estados Unidos, logró que el Departamento de Estado sacara una lista con algunos de los nombres de funcionarios. Sí, hay mucha gente desilusionada porque hubiera querido ver un nombre mucho más alto de funcionarios, pero lo que ocurre parece es que esa lista va a ir apareciendo poco a poco con más personas que están denunciando a Estados Unidos directamente, que están acusados de asuntos directamente con la corrupción. Si no hay una forma y una estrategia que la Casa Blanca pueda mostrar que el dinero va a llegar directamente a la gente que lo necesita, muy seguramente ese dinero no va a ser aprobado y es también un gran trabajo y una tarea importante que tiene que hacer la Casa Blanca, romper con la tradición digamos, de instituciones corruptas que se queden con un dinero que efectivamente no es obviamente destinado al bolsillo de los líderes y de los corruptos, ¿no?
Fernando. Sí, efectivamente, ese es el tema. Oye, tengo, rápido, antes de despedirme, Yone, quiero aprovechar contigo. Qué difícil está la visita esta de Kamala Harris, de la vicepresidenta a México, porque si no estoy mal, está programada para el 7 de junio, el día después de la elección en México, de la más importante elección en México. Mi pregunta, y va a haber, yo te lo adelanto de una vez, como mexicano, ¿no? Y conocido la política mexicana, va a haber un desastre. Al día siguiente va a haber mil cosas pasando. ¿Tú crees que se vaya a dar esa visita al día siguiente de la elección en México? Se va a dar, seguramente sí se va a dar, ya está todo cuadrado. Mira, Estados Unidos no da puntada sin dedal y muy seguramente esa consideración ya también la tiene pendiente. Espera uno que la tenga pendiente, sabiendo cuáles son las implicaciones políticas que eso pueda tener. Pero no es tanto exactamente lo que ocurra el día anterior en las elecciones, es cómo lo maneja Estados Unidos. Kamala Harris es una persona con muchísimo tacto y vas a ver que Estados Unidos va a estar manejando el asunto. Obviamente que va a depender de qué haya ocurrido en los resultados y si hay resultados por lo menos claros hasta ese punto de la visita. Va a ser una visita relámpago, el tema va a ser inmigración, pero tú tienes toda la razón. El asunto político y los resultados de las elecciones se van a colar a ver cómo hace Kamala Harris con su habilidad política y diplomática para hacerla del torero y dejar que las cosas fluyan en México mientras tanto. Hay que hacer un programita luego de eso, mi querida Yone, porque hay tantas cosas que hablar. El mensaje político es contundente. Esa visita al día siguiente de la elección tiene un trasfondo maravilloso. Ya lo dices tú, tienen un tacto, Ilan, muy fino, pero es... Aquí estamos, ¿eh? No se les olvide. Oye, te mando un abrazo ahí en casa. Gracias por recibirme, mi Yone. Igualmente, nos vemos, Fernando. Hasta la próxima. Gracias, Yone Molinares en vivo desde Washington. Bueno, vamos con mi invitada, es una de las protagonistas. Quiero dar la bienvenida a Telma Aldana, exfiscal general de Guatemala, excandidata a la presidencia del país, por atenderme y bueno, qué alegría saludar a Telma Aldana, por supuesto. ¿Cómo está, Telma? Buenas noches. Hola, Fernando. Buenas noches. Qué gusto saludarle. Igualmente, me da muchísimo gusto saludarla. Déjeme decirle nada más a nuestra audiencia que además de Telma Aldana, se reunieron otras importantes mujeres. Claudia Paz y Paz estuvo también ahí, estuvo Claudia Escobar, que magistrada de apelaciones con permiso, ¿no? Ella fue la que denunció a Gudy Rivera. Gloria Porras, que no fue juramentada en la Corte de Constitucionalidad el 19 de abril, estuvieron ahí. Oiga, me parece maravilloso, ya lo decía yo, que Kamala Harris, la vicepresidenta, está escuchando las dos partes, las dos versiones de la historia, pero su caso es muy particular, Telma, porque ha sido ya asilada política por parte de los Estados Unidos, ya es una asilada política. Esto quiere decir que se debió demostrar que había causales de persecución, pero todo su caso está vinculado con la justicia. Si Estados Unidos la recibe usted como asilada política, quiere decir que comprueba que se le está persiguiendo, en este caso, desde el frente de la actual Fiscalía de Consuelo Porras. ¿Estamos en lo correcto, Telma? Efectivamente, Fernando, así es. Mi caso fue conocido por el gobierno de los Estados Unidos y verificado, desde luego, para darme la calidad de asilada política y establecer justamente esa persecución, particularmente por parte de la propia fiscal general Consuelo Porras, lo cual es lamentable porque traíamos un trabajo con Claudia Paz y luego en mi administración de fortalecimiento al Ministerio Público. Llega la señora Consuelo Porras, detiene ese avance, no trabaja con la CICIG, empieza el proceso de criminalización. Yo fui la primera y luego han habido otros casos. Y ayer, desafortunadamente, el señor Juan Francisco Solórzano Fopa, también criminalizado, puesto en prisión. Es decir, que en Guatemala se está usando la criminalización para venganza de la mafia por el trabajo que hicimos en el país. Ahora, déjeme interrumpirla ahí, porque ya van a entender por qué estoy haciendo todas estas preguntas a Telma Aldana. A ver, si entonces se le da el estatus de asilada política,
en su presentación de argumentos y de pruebas para demostrar que era perseguida política, obviamente está Consuelo Porras, obviamente está la actual fiscalía, obviamente el gobierno de Estados Unidos, al reconocer que usted efectivamente es una perseguida que debe ser asilada políticamente, está reconociendo que es un acto de corrupción, es un acto de injusticia por parte de la fiscalía y de la fiscal Consuelo Porras. ¿Esto es correcto? Esa sería la perspectiva, y Kamala Harris está al tanto de esto, la vicepresidenta. Cuando tuve la audiencia correspondiente respecto de mi solicitud de asilo, yo incorporé a mi solicitud las 20 denuncias penales espurias que se han presentado en mi contra, que incluye los casos que Consuelo Porras manipuló, y hablé de esos casos y lo hice bajo juramento de la Constitución de Estados Unidos. Fue verificado y efectivamente se me concedió el asilo. Y este hecho, por supuesto, es de conocimiento de la señora vicepresidenta de los Estados Unidos. Qué bárbaro, se pone una cosa tan interesante. Voy a hacer una pausa. Yo creo que muchos se van a quedar pegados al televisor, al igual que yo me voy a quedar pegado aquí a esta cámara, porque mi siguiente pregunta es, cuando usted habló el día de hoy con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, ¿cuáles fueron los temas que salieron a la luz? ¿Y qué nombres sonaron ahí cuando habló con la vicepresidenta Kamala Harris? Compártalo con nosotros, por favor, Telma. Si me hace el gran favor a mí y a los guatemaltecos. Después de la pausa, si le parece. Regreso con Telma Aldana, exfiscal general de Guatemala y excandidata a la presidencia del país, que hoy se reunió con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Estoy de regreso con Telma Aldana, exfiscal general de Guatemala y excandidata a la presidencia del país, que se reunió hoy con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Antes de continuar, nada más déjeme le digo quiénes son los que han sido sancionados por el gobierno de los Estados Unidos y el Reino Unido. Son 2 funcionarios guatemaltecos. ¿Por qué? Por temas de corrupción. Esto de acuerdo a la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos, que es la ley global Magnitsky. Estamos hablando de Gustavo Adolfo Alejos Cambara y Felipe Alejos Lorenzana. Gustavo Alejos fue jefe de gabinete de la administración presidencial de Álvaro Colón, y Felipe Alejos es delegado electo al Congreso de la República de Guatemala para el periodo 2020-2024, o sea que está en funciones, para que lo tenga claro. Le doy este antecedente porque ahí van, es lo que yo le decía, ¿no? Están pendientes de todo. Ahora, Telma Aldana, reconocida como asilada política en los Estados Unidos, porque tiene los elementos suficientes para demostrar que desde la Fiscalía de Consuelo Porras se le persiguió injustamente en un acto de corrupción de la justicia. Telma Aldana hoy habla con Kamala Harris, y yo le preguntaba a Telma Aldana en la pausa, antes de ir a la pausa, oiga, Telma, habló de este tema con Kamala Harris, ¿qué nombres salieron a relucir de estas figuras guatemaltecas el día de hoy con la vicepresidenta? Fernando, los nombres que nosotras mencionamos en la reunión con la señora vicepresidenta, en términos generales, Juan Francisco Sandoval, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, reconociendo su esfuerzo, su trayectoria, y sabiendo que es perseguido por la mafia en Guatemala y por la misma fiscal general Consuelo Porras. También hablamos de la jueza Erika Aifán, para que se tenga en cuenta ese trabajo que ella realiza y que por esa misma razón es perseguida en el país, igual del señor Jordán Rodas, procurador de los derechos humanos. Y es que nuestra preocupación es que a la gente como ellos, que están trabajando bien, también se les criminalice y se vean forzados a salir del país. Y eso hay que evitarlo, Fernando. Sí, por supuesto, en cualquier parte del mundo la gente que está haciendo bien su trabajo tiene que ser aplaudida y valorada. Ahora, ¿cómo toma la vicepresidenta Kamala Harris estas puntualizaciones que ustedes hacen? ¿Ella conocía a cada uno de los mencionados? ¿Cuál es la recepción y el feedback o retroalimentación que tiene de parte de ella?
Sí, la señora vicepresidenta tiene conocimiento de lo que sucede en Guatemala y, por supuesto, sabía del trabajo de estos funcionarios que le mencionamos. Le compartimos también un poco cómo funcionan las redes político-económicas ilícitas en Guatemala, porque por razón del trabajo conocemos cómo han capturado al Estado guatemalteco y cómo hay un nexo tan grande entre corrupción, entre impunidad, pobreza, hambre, miseria, inmigración. Antes de continuar, nada más por un tema de verticalidad, quiero decir, ¿cuál es la contraparte? ¿Qué dice la fiscal Porras acerca de los señalamientos? Los niega todos. Los niega ella, dice que no, que todo ha sido conforme a derecho, que tiene los elementos. Nada más para dejarlo ahí claro, ¿no? Tengo que dar la contraparte de lo que se dice. A pesar del gran contrapeso que representa que un gobierno como el de Estados Unidos le diga a Tel Maldana, oiga, si es cierto, la están persiguiendo políticamente. Venga, Shakira, cuidamos, porque eso fue lo que pasó, ¿no? Finalmente. Ahora, del funcionamiento de la justicia, Telma, y de la corrupción en Guatemala, ¿hubo alguna opinión concreta por parte de la vicepresidenta Kamala Harris? Nosotras también le trasladamos nuestra percepción de cómo funciona una estructura que fue creada y manipulada para la corrupción, que funciona como una regla y no como excepción. También este hecho es del conocimiento de la señora vicepresidenta y justamente la impresión que nos quedó es que ella quiere llegar a Guatemala con pleno conocimiento de lo que está sucediendo y obviamente es para tratar de contribuir a la buena gobernanza y hacer esfuerzos conjuntos Estados Unidos con Guatemala para que mejoren las condiciones en el país. Por supuesto que para lograr eso habría que limpiar la casa, ¿no? Habría que mover a muchos de los elementos que no son considerados transparentes o apegados a derecho. En fin, se la voy a preguntar así clarita, ¿no? Si usted fuera el presidente Yamatei o si usted fuera Consuelo Porras, ¿estaría nerviosa después de lo que ha visto con la vicepresidenta Kamala Harris? En principio no me gustaría ser ninguno de los dos, pero sí, así. Bueno, eso ya me lo imaginaba por obvias razones, pero supongamos en este mundo bizarro que usted fuera uno de los dos, ¿estaría nerviosa? Por supuesto, estaría preocupada y claro, porque los hechos ilícitos que se han cometido son tan evidentes y utilizar la criminalización como un arma en este momento en Guatemala, eso nos tiene muy preocupados a todos. Así es de que debería sí de haber preocupación de muchos funcionarios en Guatemala. Oiga, no me quiero ir sin preguntarle cómo está, a ver, cómo está usted, cómo está su familia, qué pasa con la orden de arresto, con el intento de una alerta roja en Interpol, ¿qué ha pasado con eso, Telma? ¿Cómo está? La alerta roja de Interpol la pidió la señora Consuelo Porras, incluso ella la anunció públicamente y trascendió nacional e internacionalmente y era mentira. Nunca hubo alerta así, la pidió la señora Consuelo Porras, pero Interpol se la negó, le resolvió que no era procedente y a mí se me notificó que podía viajar por cualquier país del mundo sin ningún problema. Es parte del manejo perverso que ha hecho la señora Consuelo Porras. Yo vivo en el exilio, no le puedo decir que sea algo agradable, no lo es. El exilio implica sufrimiento, pero también vamos teniendo resistencia y siempre dispuesta a luchar por la justicia y a contribuir desde cualquier espacio, por muy pequeño que sea, para continuar la lucha contra la corrupción en Guatemala. La familia, Telma, ¿cómo está? ¿Está bien la familia?
es difícil la separación, es muy difícil. No se puede superar, pero tratamos de asimilarlo, Fernando. Oiga, en su caso, ya para despedirme rápido, usted que sabe mucho más de justicia que yo en Guatemala, por supuesto, su caso sería tipificado como un delito administrativo, ¿no? Si se llegara a comprobar, pues, eh, esto prescribe, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene? Fernando, que realmente no hay ningún delito. Incluso en un caso, por ejemplo, que si un profesor tenía que dar 15 clases y dio 10, creo yo, y que me libren a mí una orden de captura, por eso es terrible. Incluso ya falleció la persona. Es decir, no hay caso, no hay nada, pero el juez Víctor Cruz y la señora Consuelo Porras mantienen el caso para seguir criminalizándome. Y así es de que a mí me toca esperar llegar a la justicia, yo lo sé y debo ser prudente y debo saber esperar, Fernando. Bueno, pues sí, dicen que esa es la gran virtud de quienes logran el éxito, la paciencia y saber esperar y el momento correcto. Pero me da gusto verla bien, Telma, me da gusto que se haya reunido con la vicepresidenta Kamala Harris, qué bueno que puedo tener esta retroalimentación por parte suya, por parte de Claudia Paz y Paz, bueno, de todas las Claudia Escobar, en fin, de todos los que se reunieron ahí. Qué bueno que está escuchando las dos partes. Le mando abrazo, cuídese mucho y bueno, pues nada, estamos aquí pendientes de que lleguen esos tiempos. Vamos a ver qué pasa. Un abrazo, Telma, mil gracias. Gracias, Fernando, un abrazo para usted. E igualmente, Telma Aldana es la ex candidata presidencial y ex fiscal general de Guatemala, quien me acompañó. Voy a hacer una pausa, regreso. Vamos a hablar de Nicaragua. Este jaque a la oposición. Yo no digo jaque, es que es ridículo lo del régimen de Ortega Murillo. ¡Ridículo! Si yo le explico, ahora se lo voy a explicar. ¿Por qué le quitaron la personería jurídica a un partido? Es una cosa de locos. Es que es increíble. Increíble. Ya regreso. Las sales orgánicas podrían ser una pieza fundamental para completar el enigmático rompecabezas marciano, sí. Un equipo de la NASA descubrió que es probable que existan en Marte. Se trata de restos químicos que podrían haberse formado por procesos biológicos. Si el equipo determina que hay sales orgánicas concentradas en cualquier lugar del planeta rojo, investigarán el tema más a fondo y tratarían de perforar la superficie donde la materia orgánica podría estar mejor conservada. Encontrar moléculas orgánicas o sus restos como sales orgánicas es esencial para determinar si hay o no hay vida en otros mundos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral #ConcluNicaragua. El hashtag es #ConcluNicaragua. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, ConcluNicaragua, esa es la etiqueta. Las naciones democráticas no pueden ignorar lo que pasa en Nicaragua. Bueno, eso es lo que dijo la subsecretaria adjunta interina para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Julie Chong. Una preocupación muy similar expresaba también el secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, hace unos días, Luis Almagro. Él decía que Nicaragua se encamina a tener la peor elección posible. Bueno, pues es que, bueno, sí, la peor elección posible. Yo diría más que la peor elección. Se encamina a no tener una elección, ¿no? Porque si el régimen de Ortega Murillo elimina los partidos de oposición, pues, ¿qué elección puede haber, no? Es un temor justificado. Sobre todo si toma usted en cuenta las últimas acciones del régimen. Mire, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua canceló la personería jurídica del Partido Conservador, con el argumento de que la organización decidió no participar en las elecciones generales convocadas para el 7 de noviembre. Entonces, no van a participar, entonces les quito la personería. Bueno, eso no es todo, ¿eh? Y tampoco es lo más grave. Lo peor es que la decisión llega 24 horas después de la cancelación de la personería del Partido Restauración Democrática, el PRD, que servía de vehículo para la coalición nacional, que era un bloque opositor fundamental. Bueno, también a esos les dieron el palo.
¿Cuál fue la justificación en este caso? Ponga atención, porque no me lo va a creer. A ver, la justificación del Consejo Supremo Electoral es tan absurda como lo que dice su escrito. Asegura que el representante legal del PRD, el reverendo Saturnino Cerrato, se opone, esto es lo que dice el documento, se opone a todos los principios cristianos al aliarse en el presente proceso electoral con personas que promueven antivalores que no se corresponden con los principios evangélicos y cristianos, promoviendo la provocación de muerte desde el seno materno mediante el aborto, la homosexualidad, el lesbianismo y la injusticia. Oiga, eso que le acabo de decir es lo que dice el Consejo Supremo Electoral, ¿eh? O sea que, para ser político, entonces ahora en Nicaragua, para poder participar en alguna elección, hay que ir a misa, ¿no? Hay que pensar igual que todos los demás. Si usted tiene otras propuestas para la gente, que no vayan de acuerdo con eso, ¿no? Con el librito y todo eso, entonces no puede participar. Imagínese usted la porquería de sistema. La porquería de sistema. Es decir, un tema religioso y de creencias es suficiente para que usted no pueda hacer política. Válgame Dios. Félix Maradiaga, el precandidato presidencial por la Coalición Nacional, reaccionó a esta decisión a través de sus redes sociales. Aseguró que esa acción ilegal y arbitraria que lleva a cabo la dictadura a través de un consejo electoral desacreditado e ilegítimo no va a detener la lucha de todo un pueblo que en abril de 2018 dijo basta a la dictadura. Nosotros tratamos de comunicarnos sin éxito con el Consejo Supremo, que mantiene interrumpida el organismo. Ese consejo es el mismo que el Poder Legislativo renovó recientemente. Por supuesto lo renovaron gracias al apoyo del partido del gobierno. Qué casualidad. Y también es el mismo que aprobó reformas electorales que, según la OEA, dan absoluta ventaja al Frente Sandinista de Liberación Nacional, lo que elimina, según apunta la OEA, las garantías y credibilidad para que el 7 de noviembre el país viva un proceso electoral libre y justo. Este jueves la oposición condenó lo que considera una escalada represiva contra las voces disidentes. En el marco de esa escalada, el Ministerio de Gobernación citó a declarar a la periodista y aspirante a la presidencia, ahí va otra, aspirante a la presidencia, Cristina Chamorro. ¿Y a Cristina Chamorro por qué? Bueno, por supuestas inconsistencias en los reportes financieros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro entre 2015 y 2019. El ministerio sostiene que se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero, dice. Sin embargo, Chamorro, hija de la expresidenta Chamorro, respondió en declaraciones a la prensa que se trata de una acusación macabra que a su juicio busca inhabilitarla como candidata e impedir que los nicaragüenses vayan a las urnas a votar con libertad. Bueno, no le tengo que explicar, ¿no? Fíjese nada más en este ratito, ya le di tres grupos opositores, bueno, una candidata o una mujer que pretendía ser candidata, 2 partidos de oposición, todos con algún pretexto, todos para afuera. Y además, con las razones, bueno, ¿qué puedo decir de estas razones tan absurdas? Con todo respeto, ¿no? ¿Qué tiene que ver la religión con la política? No debería tener que ver nada, en fin. Voy a hacer una pausa. Voy a regresar para hablar con Saturnino Cerrato, es el presidente representante legal del Partido de Restauración y Democracia, PRD. Hola, soy Javier. Estamos de vuelta. Antes, de verdad que yo, mientras más investigo acerca de esto, saben que los que denunciaron al PRD supuestamente eran pastores evangélicos, ¿no? Pastores evangélicos denuncian que no están siguiendo los valores cristianos y evangélicos el líder, presidente del partido, y entonces le quitan la personería jurídica. Yo escucho esto y digo, ¿es en serio?
Le doy la bienvenida a Saturnino Cerrato, presidente y representante legal del Partido de Restauración y Democracia, el PRD de Nicaragua. ¿Cómo está, Saturnino? Bienvenido. Gracias, estoy bien y aprecio mucho esta linda oportunidad para comunicarme con su vasta audiencia. Oiga, yo no puedo creer lo que estoy leyendo, no puedo creer que exista en algún lugar del mundo una resolución de este tipo tan absurda. Vaya, no sé ni qué decirle. Definitivamente es totalmente improcedente, ilegítima, porque los pastores que fueron a presentar la impugnación no son miembros, no son militantes del Partido de Restauración Democrática, tampoco son directivos del partido. Entonces, según esta ley electoral, ninguna persona natural puede impugnar a un partido político, porque solo un partido político puede impugnar a otro. Hace un año, un abogado trató de impugnar al C por L y al PRD, y simplemente el Consejo Supremo Electoral lo declaró no al lugar. Esperábamos que fuese igual ahora, pero por razones que solo ellos saben, tomaron esa improcedente decisión y nos impugnaron, obligándonos ahora a recurrir a algunos documentos legales o algunos procedimientos legales para ver si podemos volver a tener la personería jurídica. ¿Usted cree, a ver, Saturnino, honestamente, ¿no? Y dejando de ser inocentes, ¿usted cree que después de esta movida le van a devolver la personalidad jurídica? Bueno, nosotros, ante todas las acciones ilegítimas, nosotros estamos metiendo un recurso de reposición que es lo único a lo que podemos recurrir, porque según esta ley, las decisiones del Consejo Supremo Electoral son inapelables. Entonces, hemos recurrido a este recurso de reposición y, dependiendo de la respuesta que den a este recurso, entonces podríamos recurrir de amparo ante el Consejo Supremo, ante la Corte Suprema de Justicia. De modo que estamos siguiendo los procedimientos que la ley nos permite, procurando poder volver a tener la personería jurídica. Y en las últimas 2 páginas de lo que pedimos nosotros pedimos se declare improcedente la impugnación presentada, y pedimos se revoque y se deje sin ningún valor y efecto legal en su totalidad la resolución de cancelación de personalidad jurídica del PRD. Eso estamos haciendo. El primer recurso lo introdujimos antes de las 24 horas, procurando tener lo más pronto posible la respuesta para así poder hacer la siguiente apelación en un intento por volver a tener nuestra personalidad jurídica, porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Pues yo voy a ser honesto, lo dudo mucho, pero bueno, vamos a esperar, lo dudo mucho, pero vamos a esperar y por supuesto le voy a dar el seguimiento. Me tengo que ir, le hago una pregunta rapidísima, me responde súper corto, por favor. ¿Este mensaje no es también, si no es cristiano o evangélico, no puede ser político? En definitiva, hay que hacer diferencia entre lo que es una iglesia y un partido político. Ellos, el Consejo Supremo Electoral, que conocen bien eso, no hicieron esa diferencia en la toma de esta decisión. ¡Qué horror! ¡Qué horror! De verdad, no, es increíble, es insólito. Saturnino Cerrato, vamos a estar al pendiente en comunicación con usted para ver qué es lo que pasa con estos procedimientos, a ver si de milagro, ahora sí que irónicamente lo digo, a ver si de milagro
les devuelven la personería jurídica. Increíble, de verdad. Le mando un abrazo, Saturnino. Mil Esperamos que gracias. sí. Cómo no, muchas gracias a ti. Gracias, buenas noches. Era el presidente, representante legal del Partido Restauración y Democracia del PRD de Nicaragua, que le quitaron la personería jurídica, porque no siguen los valores cristianos. Dios, ya. F del Rincón, esta es la cuenta en Instagram. F del Rincón en Instagram, ahí estoy a sus órdenes. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted me permite, lo veo mañana. Así cerramos la semana. Y nada, que pase la mejor de las noches, si puede. Si puede. Hasta luego.